buenos días a todos. Mil gracias por acompañarnos en este viernes académico de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Es un líder colombiano e internacional. Creo que uno de los mejores cirujanos de colon y recto de Colombia. Creo que cuando uno envía un paciente al doctor Martínez está muy tranquilo, muy seguro de muchas cosas. El doctor Carlos Martínez es un coloproctólogo. Hace parte del grupo de cirugía y endoscopia colorectal del Hospital Militar Central y de la Clínica de Marley. Para nosotros es un honor y un privilegio contar con Carlos hoy día, una persona con tanta experiencia, tanta experticia y que tantos coloproctólogos ha formado en Colombia. Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y como siempre, un gran respeto y saludo para ti y bienvenido a nuestra actividad académica. William, es para mí un honor que usted me haya tenido en cuenta para transmitir esta charla con un poco de mi experiencia. Yo tengo una gratitud no solamente personal, sino familiar con la Universidad Nacional. Mi tío Alfonso fue mención de honor y fue médico de la Universidad Nacional. Mi papá fue cirujano y médico de la Universidad Nacional. Entonces, eso es ancestralmente una gratitud con un claustro universitario como la universidad. Tengo mis mejores afectos y los mejores recuerdos de los estudiantes que han rotado conmigo. Los aprecio académicamente y como personas, ¿no? Eh, Les voy a hacer una introducción cómo nació la endoscopia y la colonoscopia en la especialidad de colon y recto, porque ustedes más que yo saben que muchos de los cirujanos en el mundo no son endoscopistas, no hacen colono. Ustedes en España van a ver que, inclusive en Brasil y en algunos países nórdicos, el cirujano colorectal no hace colonoscopia. Yo tuve la fortuna de que el doctor Pavón ya estaba haciendo los primeros pinitos con los colonos de fibra y él impulsó mucho la compra del colonoscopio de video. Estamos hablando del año 90, 91. 91 creo que llegó el primer, sí, a finales del 90, principios del 91, llegó el primer EVI 100 de Olympus aquí al Hospital Militar y ahí comenzamos. Y tratamos de que la colonoscopia la siguiéramos practicando dentro de la especialidad quirúrgica, como lo hacen los norteamericanos. En Estados Unidos, los cirujanos colorectales hacen colonoscopia, muchas veces colonoscopia terapéutica, y esto ha sido como una de las banderas de que la especialidad en Colombia quedó unida también con la endoscopia y hemos mantenido como una fortaleza en ese aspecto. También tuve la fortuna de que, por lazos de familia, el doctor Edgar Jaramillo, que es un endoscopista en Suecia, en el Karolinska, él fue el que hizo el atlas de endoscopia del Instituto Karolinska, el instituto que otorga el premio Nobel en Medicina, y él fue el encargado de hacer el atlas de endoscopia, y estábamos como arrancando en la misma época la especialidad, y él trabajando en su atlas me motivaba mucho a seguir mejorando en colonoscopia. Fue un gran instructor, nos enseñó muchas técnicas. Yo creo que desde el 92 estamos usando el índigo carmín. Desde el 92 estamos usando la magnificación con agua, la colonoscopia, la inyección de colonoscopio con poco dolor y con una sedación muy baja. Eso todo arrancó desde ese tiempo y esta es una técnica que hemos ido desarrollando a través de los años. Mi grupo en la clínica nueva con el doctor Gustavo Landazábal y con el doctor Ricardo Cepeda fue de los que más me hizo crecer en colonoscopia, porque es gente fuera de serie como persona, fuera de serie como profesionales, que me impulsaron y me sostuvieron para que siguiera creciendo en la colonoscopia. Y lo que les voy a hablar hoy, básicamente, no es lo que me leí en un artículo, sino les voy a contar mis sensaciones y esas sensaciones, cómo me identifico cuando leo un artículo y veo que se identifica conmigo. Entonces, eso es lo que les voy a contar hoy. Mi sensación y lo que yo veo que está en la literatura que me sirve o que pienso que hacen lo mismo que yo hago. Entonces, los movimientos
básicos y yo creo que entre más simple el endoscopista sea mentalmente y más práctico, funcionan mejor las cosas. Cuando las cosas son muy complejas, todavía no se las han terminado de inventar. Entonces yo pienso que cuando uno ve que una cosa es simple y funciona, esa está bien. Esa no se va a tener que modificar de mucho. Entonces, vamos a conocer los movimientos del colonoscopio. Entonces, uno tiene que saber que cuando uno mete el equipo y se mueve hacia adelante 1 centímetro y se retrocede 1 centímetro con un movimiento corto, uno dice, estoy 1 a 1, o sea, no tengo asa, no me está haciendo asa. La progresión anterógrada, yo empujo y más que un movimiento largo, porque si yo hago un movimiento, yo hago un movimiento largo al empujar, hago esto, enrollo, ¿sí? Pero si yo hago solamente como una presioncita, mantengo como derecho el equipo para que me progrese. O sea que no debo hacer movimientos largos anterógrados, sino más bien como una presioncita suave. Hay un movimiento que no lo tiene muy interiorizado el endoscopista alto, porque el endoscopista alto está muy familiarizado a empujar. El colonoscopista tiene, estoy hablando colonoscopista clínico o cirujano, pues cualquiera de los dos tiene que pensar que hay un movimiento de retracción, o sea, devolverse. Esa retracción o rectificación del colonoscopio es muy importante. Yo creo que va 50-50. Empujar y retraer tiene que tener un valor muy similar, 50 y 50. Los movimientos de la punta, ningún objeto entra con la punta torcida. No, uno no entra así, tiene que entrar con la punta derecha. Entonces, los movimientos de los discos de control no pueden ser largos, tienen que ser movimientos muy corticos para que la punta haga un movimiento corto, pero no se vaya a angular. El otro movimiento son los movimientos de torque. Yo digo torque es hacer con la mano así. Esto es lo que yo llamo torque. Eso lo tratamos de asimilar de los términos que usamos que usan los mecánicos o la gente que sabe de automóviles, ese movimiento de torque. Entonces, yo digo que hay un movimiento oscilante, que hay un movimiento cortico oscilante, y uno va haciendo así, que hace como la culebra, que va haciendo que el colonoscopio se mueva por un lado para el otro. Hay unos movimientos oscilante, un movimiento sostenido, o sea, ya es un movimiento fuerte sostenido a la derecha, o un movimiento fuerte sostenido a la izquierda. O sea, que usted hace el torque y lo sostiene, no va a ser oscilante, sino sostenido. Ese movimiento uno lo utiliza mucho para enderezar el sigmoide o para enderezar el colon transverso. Es un movimiento sostenido. A ese movimiento hay que agregarle, yo puedo tener un movimiento sostenido y empujar, o puedo tener un movimiento sostenido de torque y retraer. Cuando uno quiere enderezar el sigmoide y cuando uno quiere enderezar el transverso, que son los puntos móviles del colon, entonces uno hace el movimiento de torque y retrae cortico, 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 y ahí es que uno endereza la flexura. Eso lo voy a mostrar bien en dibujos para entender bien el concepto. No van a ser muchos conceptos, pero los voy a reforzar bastante para que nuestra técnica se vuelva fácil y disfrutemos la colono sin estrés. Entonces, con la retracción, desarrollando el colon y rectificando el colon. Y el otro movimiento que uno tiene que hacer para entrar es que uno tiene unos controles en que aspira. A veces se queda uno quieto y solamente sacando el aire entra uno y llega a donde uno quiere. Entonces mire que los movimientos no son tantos. Empujar, retraer, oscilación, movimiento sostenido a la derecha, movimiento sostenido a la izquierda, o empujando o retrayendo y aspirar. Eso es todo. Con eso uno ya sabe que tiene todos los movimientos técnicos para poder hacer una buena colonoscopia. Lo otro son las distancias. A mí me parecían estas distancias extremadamente cortas. Cuando Edgar, mi primo, me decía, Edgar Jaramillo, el que trabaja en Suecia, me decía, mire, estas son las distancias y uno sabe dónde está con esto. Y yo le decía, pero mire, yo soy cirujano, a mí no me venga a meter estos cuentos. Sí, a 30 centímetros uno está en la unión del colon descendente con el sigmoide. Si el paciente está acostado de medio lado izquierdo, generalmente ahí encuentra uno un charco de agua. Y él me decía eso, allá hay un charco de agua, a la izquierda, a la antecedente hay agua. Entonces uno comienza a entender y llega a una verdad. A los 40 centímetros, si usted recogió bien el sigmoide sobre el colon, a los 40 está en el ángulo esplénico, entre los 60 y los 70 está en el colon transverso y a los 70-90 está en el ciego.
Los residentes ahora conmigo se dan cuenta que a mí me sobra la mitad del colono y ellos decían, "No, pero a usted ¿por qué le sobra el colono?" Porque uno va recogiendo el colon sobre el colonoscopio y lo va montando y va con el equipo muy rectificado. Entonces, esto mismo, este objetivo lo vamos a buscar aquí con las siguientes diapositivas. Entonces, uno, no insuflar aire. Nosotros entramos solamente inyectando agua. Cuando no habían estas bombas de inyección, nosotros utilizamos las jeringas de 50 por los canales de trabajo y poníamos agua, 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 agua. Teníamos una enfermera solamente para que nos fuera poniendo agua por la jeringa de 50. El agua tiene 5 funciones. Esas las he ido yo recopilando con la experiencia. Una es que limpia, otra es que lubrica, otra rectifica el colon, porque cuando usted infla un neumático dentro de una piscina, el neumático trata de flotar y cuando flota se angula. Cuando el neumático se llena de agua, cae y se afloja y se quita la angulación. Entonces rectifica la angulación, distiende la luz del colon, ambla y magnifica. Cuando usted hace una inmersión de una lesión en el agua, eso hace como una lupa. Entonces son 5 funciones del agua que yo trato de utilizar y de entenderlas. Cambiar la posición del paciente no solamente es para abrir los ángulos del colon, también ayuda a movilizar el agua sin tener que uno gastar tiempo aspirando. Entonces, cuando uno cambia el paciente de posición, hace que el agua se vaya para otro lado y se quita uno esa molestia de encima. Lubricar muy bien el canal de trabajo, siempre tenerlo lubricado, para saber uno que no está haciendo presión con la punta sobre el colon o que no está formándose un asa. Entonces uno sabe que si uno empuja y hay presión, estás o empujando con la punta del colon o está haciendo un asa si el canal anal está bien lubricado. Entonces, ¿cómo entramos al sigmoide? Entonces tenemos que pasar de la pelvis al abdomen. Entonces hay que pasar ese promontorio. Entonces, para pasar el promontorio, uno generalmente entra despacio, no chocarlo, porque ahí duele. Si usted choca el promontorio, es un hueso que duele. Nosotros lo conocíamos más queso casado, lo conocíamos rectoscopia rígida. La rectoscopia rígida, el que no tenía buena mano, golpeaba el promontorio y eso causaba dolor. Entonces, con el colono lo mismo. Si usted golpea el promontorio, causa dolor. Entonces, ahí entra con un torque a la izquierda para pasar el promontorio y entrar al abdomen. Tan pronto entra al abdomen, unos 4 o 5 centímetros, sabe lo que tiene que entrar a la derecha después a buscar el sigmoide. Entonces comienza uno a entrar a la derecha para buscar el sigmoide y ahí es donde uno comienza a recoger el sigmoide sobre el colonoscopio, ahí lo montando para que vaya quedando cortico. Está formando un sigmoide y ahí ahí es donde comienzan las asas. Si uno no le pone cuidado, se forman las asas. Entonces, lo voy a hacer aquí ya gráficamente. Entonces, con esta entro y en este momento, si sigo, formo un asa. Entonces, aquí me toca ya jalar hacia atrás, retraer, ir aspirando, retraer con el torque sostenido a la derecha e ir montando de esta manera el colonoscopio para que me quede el sigmoide de esta manera. O sea, el sigmoide debe quedar ya rectificado sobre el colonoscopio. El paciente está en el medio lado izquierdo, entonces el torque a la derecha manda el colon hacia la gotera parietocólica y uno lo retrae y lo va montando para no formar asas. Si uno comienza a empujar y no retrae, si el colon es laxo, va a formar esta asa. Bueno, entonces hay gente que llega y logra pasar esto así y sigue con esta asa aquí sin colon rectificado. Entonces se consume todo el equipo y no siente que lo está manejando bien. Entonces lo correcto es llevar un colon así, que el colonoscopio vaya cortico y derecho, para no tener esta asa porque esto nos va a dificultar. Cuando queremos hacer movimientos de torque, movimientos, no se transmiten tan fácil a la punta. Entonces aquí es la secuencia ya más fácil de entender. Entonces voy jalando hasta tener el colon de esta manera, plegado sobre el colonoscopio. Aquí para pasar este ángulo, torque a la izquierda, hasta acá, torque a la derecha. Y esos colon péndulos, que son largos, hay que hacer un torque sostenido a la derecha para rectificarlo y que quede así derecho. Y aquí también hacemos otra, volvemos a recoger el colon sobre el colonoscopio, seguimos, ¿sí? Y aquí ya entramos al ascendente con un torque izquierdo. Para entrar al ascendente progresamos y ya llegamos al ciego, ¿sí? Entonces, más o menos con un equipo así. Hay gente que tiene el scope guide que les ayuda
nosotros no hemos nunca, es una tecnología costosa y a veces puede ser útil, pero no necesaria, no es indispensable para poder hacer una buena canalización del colon. Entonces, ahora vamos a imaginarnos el colon como cirujanos. Nosotros a veces encontramos unos colon así largos, como de vólvulo, y lo vemos también en la radiología. Entonces, entramos a la izquierda, después a la derecha, y con el torque sostenido a la derecha es que vamos a acostar este colon sobre esta gotera y vamos a montarlo sobre el colonoscopio. Entonces, la misma cosa. Cuando tenemos pacientes bajo sedación profunda, los tenemos generalmente de medio lado izquierdo y nos da pereza cambiarlos de posición porque se les va la lengua hacia atrás. Entonces, en Japón y en Suecia muchas veces hacen una colonoscopia con una sedación muy superficial que el mismo paciente se cambia de posición. Entonces, ellos utilizan mucho el cambio de posición porque el paciente lo tiene muy superficial. Ahora, la moda es que el paciente no quiere sentir nada. Entonces, hemos hecho técnicas ya bajo sedaciones más profundas. Entonces, cambiar el paciente de posición, y si es bien grande y pesado, pues es incómodo. Pero una cosa que ayuda es cuando uno ve que no ha podido pasar el ángulo esplénico, entonces uno acuesta al paciente en supino, ¿sí? Entonces lo pone en supino para que no tenga que ir contra la gravedad, porque si lo tengo acostado al lado izquierdo y me toca entrar al transverso, me toca ir contra la gravedad. Entonces lo pongo en supino y eso me puede ayudar a entrar al ángulo esplénico. Y comienzo a seguir. Si vemos que sigue habiendo dificultad, lo acuesto de medio lado derecho. O sea, hago que la gravedad me ayude y que la gravedad me abre este ángulo esplénico. ¿Sí? Porque el colon cae acá, se abre el ángulo esplénico y el colon también, el colonoscopio por gravedad va a tratar de bajar, al acostar al paciente sobre el lado derecho. ¿Sí? Y el torque también me va ayudando. Pueden hacer o torques sostenidos, si ustedes ven que hay una curva, o si no hay curva, hacer torques oscilantes, corticos. Entonces, recordar siempre que las partes difíciles de canular son las partes móviles, donde se une la parte móvil con la parte fija. Entonces, parte fija del colon, el ascendente, el descendente y el recto. Y las partes móviles o que van más hacia la parte anterior del abdomen, el transverso, que puede ser muy péndulo, o el sigmoide, que puede ser un dólico sigmoide o muy largo. ¿Sí? Entonces, estas son las partes, porque estas son relativamente fijas, más fáciles de pasar. Y en estos sitios donde se une la parte móvil con la parte fija, son a veces los sitios que tenemos dificultad para canular. La presión en el abdomen nos puede ayudar. Tiene que ser una presión muy suave y continua, o sea, porque a veces la enfermera nueva comienza a escalar como masaje y a mover el colon y a hacer como masaje. No, es una presión sostenida para que el colonoscopio se apoye sobre la mano y progrese. No puede ser que yo haga el asa y la prense. Cuando yo hago ya un asa y la prenso, pues no estoy haciendo nada. Tengo que tener el equipo rectificado, recto, hacer la presión, sostenerla y que la mano me sirva de apoyo para que no me forme asa. Porque son dos conceptos que hay que decirle a la enfermera y entrenarla bien. No es que me permita que yo haga el asa y después me prensa el equipo con el asa, sino que no me deja hacer el asa, me lo sostiene. Y no es un masaje, porque a veces hay unas que comienzan a dar es como un masaje y eso no es tan útil. Entonces, esta compresión no es tan útil en el paciente obeso porque es más difícil y poco efectiva. Sostener el sigmoide cuando uno está pasando el sigmoide y generalmente sostener el transverso. Entonces, uno puede saber dónde está haciendo el asa y a veces cuando el paciente respira, uno sabe a dónde le está moviendo el colonoscopio. ¿Cómo pasar el ángulo esplénico, perdón, el ángulo hepático? Entonces tocará hacer el movimiento contrario, ¿sí? Primero en supino y rotar a la izquierda para entrar al colon ascendente. Si no logra uno pasar, uno puede volver a rotar al paciente y acostarlo sobre el lado izquierdo, o sea, como la posición inicial para que el ángulo hepático se abra y entre uno más fácil al colon ascendente. ¿Sí? Y para el ciego, paciente lateral derecho. Bueno, entonces los equipos, este es específicamente de la marca Olympus, que es una flexibilidad que tiene no solamente en la punta de lo que uno maneja con los controles, sino que si uno le hace presión al colono, el colono se angula. ¿Sí? Esa es la pasiva Bandy.
La transmisión que la utilizan mucho los endoscopistas altos, nosotros los de colon no sabemos usar tanto esto, que ellos mueven los equipos así y eso transmite movimientos en la punta. Estos equipos tienen la rigidez buena para poder hacer ese tipo de movimiento que ayuda mucho, ¿sí? De mover los equipos de esta manera y la rigidez variable. Esa rigidez variable ya vemos cómo la tenemos que usar y saberla usar cuando se necesita. También existen estos dispositivos, el EndoCub, ¿sí? Que es como este pulpito que le ponen a la punta, que ayuda a manipular los pliegues largos, a reducir las asas y estabiliza el colonoscopio para hacer polipectomías. Yo no lo he usado mucho, Edgar nos ha regalado varios y hemos tratado de usarlo, pero no es un instrumento frecuente en nuestro medio y es costosito. Bueno, la rigidez variable la usamos cuando hay dificultad para el paso del sigmoides, se rectifica, o sea, nunca le vamos a pasar de 0 a 3 con un colonoscopio flexionado. Tenemos que tener el colonoscopio recto a 30 centímetros en la unión del descendente con el sigmoide y en ese momento pasamos a 3, la rigidez. ¿Sí? No va a serla cuando hay un asa. Y se utiliza para pasar el sigmoide y que nos ayude a ir montando el colon sobre el colonoscopio. El ángulo esplénico a 40 centímetros para pasar la rigidez variable igual, tener a 40 centímetros sobre el ángulo esplénico y uno se da cuenta que está en el ángulo esplénico porque uno pone a respirar el paciente profundo y uno sabe que está bajando, que el diafragma le baja a uno el colon, entonces uno sabe que el asa no es del sigmoide, sino es del ángulo esplénico, ¿sí? Y se pasa de una vez atrás. ¿Qué pacientes se pueden beneficiar de esta rigidez variable? Generalmente los difíciles que pueden ser, o los pacientes muy delgados, especialmente mujeres muy delgadas con un colon muy móvil, o los pacientes muy obesos con el colon muy pesado. Entonces, estos son principalmente los dos tipos de pacientes que uno les utiliza la rigidez variable. Otro concepto que hay que tener en la cabeza es que las austras del colon uno las equipara al oleaje del mar. Entonces, cuando el mar está picado, uno puede tener un barco al frente y se puede estrellar. No lo ve y se puede estrellar. Igual pasa con un pólipo. Si uno tiene unas astras demasiado profundas, uno no logra ver las lesiones fácilmente. Entonces, ¿cómo puede uno quitar este oleaje? Uno es colocando buscapina, butilbromuro de iosina, perdón que utilicé un término comercial, es butilbromuro de iosina, pero este efecto es corto y produce taquicardia. Entonces, avisarle al anestesiólogo, voy a poner buscapina y ellos saben que eso es un efecto que produce taquicardia y quitar esas austras, aplanarlas un poco. Generalmente esto lo hacemos ya saliendo, no entrando, no canulando, sino cuando vamos a respirar ya el colonoscopio ponemos buscapina. También uno puede aplanar el oleaje echando mucho aire, pero al echar mucho aire puede pasar que aplanemos también las lesiones y no las veamos tan fácil. Entonces es mejor aplanar el colon con buscapina y no con hiperinsuflación. Para canular el ilion, entonces nosotros tenemos el orificio apendicular, ¿cierto? Hace la forma como de un arco, una flecha, y generalmente él nos indica hacia dónde está ubicada la válvula ileocecal. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos el orificio y acá está la válvula ileocecal. Esta es una foto que pude sacarles para ilustrarles bien que cuando uno se mete al ciego, uno a veces no ve la válvula, pero sabe que está ahí y ya uno da los movimientos con rueda y con un poquitico de torque oscilante y entra. Facilita mucho canular el ilion no con aire, sino con agua. Cuando usted ya está canulando el ilion, no insuflar porque a veces el aire le saca el ilion. Pero si usted echa agua, el agua lubrica y hace que entre más fácil y canula más fácil el ilion con agua. Ya uno inmediatamente llega al ilion, endoscópicamente usted sabe que cogió el ilion porque cambia el aspecto de la mucosa. Ya es una mucosa con vellosidades, ¿sí? Entonces usted dice, ya estoy aquí no hay confusión, ya llegué y pude canular la totalidad del colon y no me quedé en el ángulo hepático, en el ángulo esplénico pensando que había llegado al ciego. Entonces, una de las estándares de seguridad y de calidad es que usted canule el ilion y lo debe hacer en todos los pacientes porque cuando usted necesita canular el ilion en un sangrado y en una diarrea y no está entrenado a hacerlo, pues le cuesta más trabajo, pero si lo hace de rutina, va cogiendo la habilidad para poderlo hacer más fácil.
y llega uno y ve enseguida la, la, las vellosidades diferentes. La retroversoflexión está indicada en algunos casos, yo no la hago de rutina, pero lo mismo, tiene uno que quitar la rigidez variable, tenerla en cero y hacer la retroversoflexión para revisar el colon ascendente, ¿sí? Eh, Ahora los equipos traen, nosotros ya nos estamos equiparando a lo que veían los japoneses hace 15, 20 años, porque ellos nos tenían, yo creo que un poquito sesgados aquí, era que nosotros trabajábamos con equipos Excera y ellos trabajaban con equipos Lucera que tenían mucho más magnificación y nos hablaban de patrones glandulares y patrones vasculares y uno a veces con estos equipos que teníamos aquí no veíamos todo lo que ellos veían. Entonces cuando yo le preguntaba a Don Ey, oiga, pero ellos, ¿por qué ven todo eso tan fácil? Y yo, doctor, es que ellos trabajan con equipos Lucera y ustedes trabajan con equipos Excera. Entonces, ya ahora, con esta magnificación, los equipos 190, usualmente uno enfocaba la lesión a 5 milímetros hasta 10 centímetros, ¿sí? Entre 5 y 100 milímetros era que uno enfocaba la lesión, uno trae un autofoco con una magnificación de 40x. Ahora con el Near Focus, ¿sí? O Dual Focus que tienen los equipos, usted tiene que ya acercarse a la lesión, ponérsela aquí así, entre 2 y 6 milímetros, ¿sí? De distancia de la lesión, quedarse quieto y ahí sí logra magnificar más, ¿sí? Entonces ya comenzamos a ver mucho más detalles que antes no veíamos. Los equipos Fuji, ahorita usted ve unas imágenes espectaculares. Yo utilizo a veces Fuji en Marley y le digo que la magnificación es espectacular también. Igual que yo trabajo con Olympus en el hospital y trabajo con Fuji en Marley. Sí, gracias a la generosidad del doctor Raúl Cañadas, que es uno de los señores que más me impresiona por su caballerosidad y don de gente. Qué persona tan espectacular el doctor Cañadas. Entonces, tiene unos equipos Fuji y me parece que tiene una magnificación muy buena. Muchas de las imágenes que voy a mostrar ahorita tal vez sean de Fuji. Entonces, la otra cosa que no se nos puede olvidar es la región anal. Y yo hago énfasis en esto porque el cirujano colorectal está muy enfocado a examinar y a palpar el ano, pero a veces el gastro clínico pasa por encima del ano y no lo ve. Pero ha llegado una moda de los jóvenes que creen que les están amenazando la anoscopia de alta resolución. No, la anoscopia de alta resolución no se la estamos amenazando, ¿no? Ella va a seguir y llegó para quedarse, para mirar todas estas lesiones de BPH. Pero lo que usted no puede tener como filosofía en la vida es que voy a pasar por el ano y me voy a tapar los ojos. Paso por el colono, pero me tapo los ojos, yo no quiero mirar el ano. No, eso no puede ser. Vender esa idea no está bien. O sea, yo creo que por cada colonoscopia que se hace en el mundo, por cada 100 colonoscopias que se hacen en el mundo, o si no decir 500 colonoscopias, se va a hacer una anoscopia de alta resolución. Entonces, ¿cómo vamos a desechar esta herramienta para detectar lesiones del ano? ¿Sí? Es una herramienta espectacular y nos tenemos es que entrenar para hacer pesquisas de las lesiones tempranas del ano. Entonces, cuando inspeccionamos, mirar el ano, cuando veamos cualquier cambio en la piel, podemos coger ácido acético. El vinagre que conseguimos en cualquier supermercado. Ese vinagre lo monta en una gasita, tocan, inmediatamente mire cómo hace el acetoblanqueo y usted dice, aquí debe haber una lesión por BPH, y ya abre el ojo y ya pide la anoscopia de alta resolución. Entonces llama a los expertos de anoscopia de alta resolución y dice, mire, yo encontré esta lesión y le pide genotipificación para BPH, para saber si tiene cepas de virus que pueden ser potencialmente productoras de cáncer. También estamos viendo personas con inmunodeficiencia. Se está utilizando más el ano para relaciones sexuales. Entonces, esto va a incrementar este tipo de patología y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, cuando ya hacemos la pesquisa, busquemos el experto y remitámoslo. Y vamos a hacer mucho más remisiones bien orientadas sin gastar recursos de manera innecesaria, porque vemos lesiones tempranas de BPH. Esta es una paciente que me la mandaron para hacer una colectomía derecha por un cáncer del colon ascendente. Y al inspeccionarla le vi esta lesión en el ano y dije, pero o sea, me la mandarían por esto. Yo iba a tatuar la lesión del colon derecho y sí, efectivamente la tenía en el colon derecho, la tatué, tocó operarla, pero además de esto tenía esto.
Entonces, si no miro esto, se me hubiera pasado que tenía un segundo primario la señora. Este es un carcinoma escamoso del margen o del borde anal. Las fisuras anales es otro de los cementerios de las personas que no examinan la región. Ahí mueren, porque si usted no separa bien los glúteos, no esa cortadita. Generalmente está en la línea media posterior, como en el 60-70%, y en el 30, en el cuadrante anterior. Cuando están laterales, hay que pensar en otra cosa, en enfermedad de Crohn, en infecciones, en otra cosa, pero generalmente son de línea media anterior o posterior. En la mujer a veces es más frecuente en la parte anterior, pero hay que separar muy bien, evertir. Si hay dolor tipo ardor al defecar, busquen la fisura, eso es como cuando usted encuentra excremento de vaca, por ahí está la vaca, o sea, búsquenla. Ese dolor tipo ardor, hay que buscar la fisura. El tacto rectal es muy importante hacerlo no por cumplir, no, ya hice el tacto, no, metan y como el ciego, tratar de leer en lenguaje braille lo que están tocando, tocar la próstata, el tabique rectovaginal, si hay rectocele, si hay lesiones subepiteliales en el recto, ¿sí? Una lesión subepitelial, si hay tumores presacros, si el coxis está luxado o doloroso, usted encuentra el coxis luxado hacia adelante, luxado hacia atrás, y usted lo coge con el pulgar y con el índice, lo coge así, coge el coxis y lo palpa, que no esté luxado, y eso le da una cantidad de información, pero le toca hacer como el ciego, tratar de leer, porque es que entrar y salir por cumplir no sirve, toca es tratar de leer la anatomía con el dedo. Entonces, el espacio rectorectal, el coxis, la próstata y el tabique rectovaginal. Que uno sepa si hay rectocele o no, porque muchos de los trastornos defecatorios son por el rectocele y usted no lo diagnostica si no empuja el tabique rectovaginal y lo trata de sacar por la vagina. Y eso es fácil, pero toca hacerlo de rutina para estar acostumbrado a hacer este examen. Mire, esta es una lesión subepitelial que seguramente hubiera pasado por encima si no hago un tacto y la palpé. Yo la palpé primero y ya cuando entro con el colono la entro a buscar y ya hay una lesión subepitelial en el recto inferior. Entonces, es solamente para reforzarles que el tacto rectal también es importante, es una herramienta. Entonces, toca destrechar la lesión, biopsia sobre biopsia, y eso lo mando en un frasco. Y cuando ya veo la lesión expuesta, hago la biopsia específicamente del tejido más profundo y lo mando en otro frasco con inmunohistoquímica y todo para poderlo clasificar. Mire, esto desde 1986 se ha dividido el ano no en tercios. La gente joven quiere a uno meterle los dedos en la boca y decir, esto se lo acaban de inventar ayer, la pólvora salió ayer. No, mire, 1986, más de 40 años. Estamos hablando de la zona del canal anal superior, el canal anal medio, el canal anal inferior y el margen anal. Son 4 zonas, no son tercios, son de diferente tamaño, entonces no pueden ser tercios, son zonas. Entonces la zona superior va desde la unión escamocolumnar, que ustedes la ven en el esófago, ¿cierto? La unión escamocolumnar y la unión anorrectal. Ese es el espacio superior. ¿Sí? Está la zona de transición, que es lo mismo, transición o transformación de un epitelio glandular escamoso a uno estratificado. Perdón, de un glandular a un escamoso estratificado. El epitelio glandular del recto con el epitelio. Entonces se llama transición o transformación. Esta es la zona que, como en el cervix uterino, tiene el riesgo de hacer cáncer de ano. Entonces esta es la zona que toca mirar y hacer la anoscopia con el colono muy, muy despacio, echar mucha agua y ver. Y si vemos cualquier cosita rara, mandársela al que hace anoscopia de alta resolución, que él va a utilizar una lupa que sube hasta 15x, un microscopio, y le puede hacer unos patrones vasculares y glandulares y le dice, mira, ahí hay displasia, ahí hay cáncer y comenzamos a tener lesiones mucho más tempranas. Entonces, esta herramienta nos puede ayudar de rutina en pacientes que no sospechamos nada, pero que ya le examinamos porque tuvimos que pasar por ahí y lo vimos, se la mandamos al anoscopista para que ellos clasifiquen bien la lesión. Y tenemos la parte inferior. Entonces, desde la unión escamocolumnar a la línea pectínea, o sea, donde desembocan las glándulas anales, esta es la zona donde más riesgo hay de que aparezca un carcinoma por BPH. Y tenemos la zona inferior, ¿sí? El canal anal inferior, que va desde la línea pectínea hasta el borde anal. Y del borde anal, 3 centímetros o 5 centímetros, para algunos 3, para otros 5 se considera la piel perianal o el margen anal. ¿Sí? Estos tumores en este epitelio escamoso que tiene queratina, usualmente tiene un comportamiento menos agresivo, o sea, no da tanta metástasis y se comporta más local. Entonces, las resecciones locales aquí funcionan mejor
que en estos sobre la mucosa del canal anal. Los escamosos aquí se comportan un poco más agresivos. Entonces, esto yo sé que a ustedes les va a encantar, los va a motivar a interesarse en esta zona y vamos mira, ayer me llegó un paciente de del doctor Lizarazo, que le dijo que vio unas lesiones en una colonoscopia, unas lesiones microscópicas y fue en su colono de rutina, una paciente que fue a un chequeo de colonoscopia y le detectó unas lesiones y salieron con displasia de alto grado. ¿Sí? Y es porque se están deteniendo a pasar, no con las manos así como les quieren decir, pasen así, no, pasen y miren, y si ven algo raro, lo remiten al que está haciendo o trabaja en esta área. Entonces, aquí, esto es una foto del libro, esta es una foto nuestra, la de la derecha. Mira, aquí está la unión escamocolumnar, igual como ustedes la ven en el esófago. Más abajito está el sitio de la línea pectínea, donde desembocan las glándulas, y más abajo, en la zona inferior, ¿sí? Entonces, esta es la zona de mayor riesgo de cáncer, que se llama la anal, o la zona Z, ¿sí? Ahí también están localizadas las hemorroides internas. Entonces, cuando hay mucha hemorroide, esto se vuelve muy irregular, no se ve así planito, sino se ve muy montañoso, vascularizado y hace más difícil ver esta zona. Pero con un poquito de ácido acético, también echan el agua un poquito de vinagre y eso ayuda a demarcar mejor estas líneas. Aquí, mire, este es un equipo Fuji. Mire cómo ya magnifica estas glándulas anales. Mire, aquí vemos una lesión por BPH. ¿Sí? Esto se lo mando uno al doctor Lombana, que tiene mucha experticia en anoscopia de alta resolución, y ellos llegan a estas lesiones y se la catalogan y le dicen a uno, mire, hay riesgo de displasia, hay riesgo de displasia de alto grado, de bajo grado, y se hace el manejo, se revisa toda la lesión. Entonces, utilizar esta herramienta. Aquí estamos haciendo una retroversoflexión y estamos viendo la unión escamo-glandular, ¿sí? La escamosa con las glándulas anales, ¿sí? Se ve muy bien. ¿Cómo medir la altura de un tumor? Es otro de los aspectos que vale la pena insistir. Nosotros lo hacemos usualmente de rutina con el colonoscopio. Entonces, una cosa es el canal anal y otra cosa es el recto. No le podemos decir recto al canal anal, ni le podemos decir ano al recto. Entonces, el punto cero, esto también lleva muchos años, pero hasta ahora hay gente que se está enterando y creen que esto es nuevo. Esto no es nuevo. El punto cero es la unión anorrectal, ¿sí? Y de ahí comenzamos a medir la altura del tumor. De aquí, si yo tengo una mujer pequeña, el canal anal puede medir 2 centímetros, pero yo tengo un tipo como Mike Tyson con una masa muscular grande, seguramente tiene un canal anal de 6 centímetros. Entonces, apenas meto el dedo, ni siquiera llego al recto, me quedo en el ano. Entonces, esto es muy importante cuando vamos a medir los tumores. Lo mismo, hay personas con nalgas o glúteos muy grandes y yo no puedo medir la altura de un tumor con relación al borde de la nalga. ¿Sí? Tengo que medirlo con relación a la unión anorrectal, aquí, y saber cuánto mide el canal anal para poder decir la altura, porque cuando yo voy a planear una cirugía preservadora de esfínteres, esta altura es muy importante, ¿sí? Saber si el paciente va a necesitar un estoma intestinal derivativo o si hay que quitarle los esfínteres. Entonces, esta altura para el cirujano cobra mucha importancia y a veces, como uno no está manejando el cáncer frecuentemente, porque es clínico, ¿cierto? Los endoscopistas clínicos a veces no manejan el cáncer, entonces no le dan tanta importancia a esto, pero esto para el cirujano es fundamental. Entonces, antes se hablaba de por centímetros, no, ahora tenemos que el endoscopista, antes de que apareciera la resonancia magnética, teníamos es medir el canal anal cuánto mide y de ahí en adelante comenzábamos a medir la altura del tumor, utilizábamos las valvas, no válvulas, sino valvas de Houston para decir, y más o menos en la segunda valva de Houston estaba el fondo de saco peritoneal. Ahora, más nuevo, los resonadores magnéticos han suplido esta deficiencia porque muchos de los cirujanos colorectales no hacen endoscopio. Entonces ellos se tienen que valer de la resonancia magnética para poder planear la cirugía. Nosotros planeamos la cirugía con colonoscopia y ahora tenemos una herramienta más, es la resonancia magnética. Entonces nos tienen que concordar las dos cosas, porque tenemos la facilidad de hacer endoscopia y la facilidad de la resonancia magnética. La resonancia magnética la impulsó mucho la doctora Gina Brown de Londres y ha sido referente mundial y ahora no hay colorectal que no utilice la resonancia magnética para estadificar la altura del tumor.
Pero nosotros, además de eso, lo corroboramos endoscópicamente, volvemos a ver lo mismo que ellos ven, se lo decimos y nos hablamos los dos para ir mejorando la interpretación de la radiología por nuestros radiólogos de hospital. Entonces, canal anal, recto inferior, recto medio y recto superior. Los tumores de recto medio y recto inferior generalmente toca quitar todo el mesorrecto, entonces toca hacer la disección hasta la unión anorrectal. Los tumores del recto superior hay una resección parcial del mesorrecto, eso lo dijo el doctor Facio hace más de 30 años, con el doctor López Corner chileno, eso no es nuevo, esos son términos ya de más de 20, 25, 30 años y la gente cree que los está descubriendo hoy, no, estos son términos de excisión completa y excisión parcial del mesorrecto, son conceptos viejos. Bueno, mire todo el tipo de cirugía que tenemos. Excisión parcial del mesorrecto, tercio superior, y excisión total del mesorrecto para el tercio medio y el tercio inferior, con diferentes tipos de anastomosis. Entonces, esta es con o sin preservación de esfínteres. Y acá está toda la bibliografía donde están los diferentes procedimientos quirúrgicos que hay. Esto a ustedes no les interesa, pero solamente es para mostrarles que esta planeación de la cirugía la tenemos que hacer con la información de la colonoscopia y con la información de la resonancia magnética. Entonces, por eso tenemos que unificar conceptos y términos y clasificaciones, estadificación, localización de las lesiones. Esa es una retroversoflexión viendo un tumor de recto inferior que llega hasta la unión anorrectal. Entonces, el cirujano, eso es un tumor que se puede palpar y que tiene que planear muy bien si le tengo que hacer una resección parcial de los esfínteres anales, del esfínter interno, o si me toca hacer una resección abdominoperineal. Si tengo comprometido el espacio entre el esfínter interno y el esfínter externo, seguramente toca resecar los músculos. Si el tumor toca el músculo estriado, o sea, músculo estriado hacia el elevador del ano o esfínter externo, esos pacientes no se les va a poder seguramente preservar el mecanismo esfinteriano. Esto, esto es lo que llamamos las valvas de Houston, y así medimos las lesiones. Entonces, primera valva de Houston, segunda valva de Houston, tercera valva de Houston. Entonces, uno ya sabe que esto está en el tercio superior del recto. ¿Sí? Agradecimiento al doctor Edgar Jaramillo. Si ustedes quieren, creo que Olympus tiene en el web cursos de técnica de colonoscopia. Muchos de los conceptos que yo hago en inserción del colon se los ha aprendido el doctor Jaramillo. Acá está, él los visita una vez al año desde hace 25 años. Cada vez que viene a visitar la familia, saca un día, nos acompaña. Aquí estamos con el doctor Nicolás Betancourt, que está trabajando en Pereira. Está el doctor Lombana de San Ignacio y Marley, ¿sí? Las doctoras que están trabajando en anoscopia de alta resolución, en citología, esa citología la toman en medio líquido y hacen también la tipificación, la genotipificación del virus para saber del riesgo y eso es una cosa que es un aspecto que estamos implementando y desarrollando en la especialidad de colon y recto también. Nos toca crecer, nos toca ir aprendiendo y mejorando en estas técnicas. Esto es uno de los cursos. Aquí tenemos al doctor Márquez, muy conocido en enfermedad inflamatoria. El doctor, nosotros le llamamos Moche, él es judío. El doctor Miranda está trabajando en Medellín. Yo lo motivé en BPH y le daba palo todos los días, hasta que él comenzó a darme palo a mí porque sabe más que yo de BPH. Y lo hice ir al doctor Pelaski en San Francisco y es un experto, yo creo que el pionero de la anoscopia de alta resolución, el doctor Miranda, es un experto en esto y tiene unos grupos de excelencia en BPH en Medellín. Sí, yo creo que todos le tenemos mucha gratitud a él, es un gran docente, un gran médico y una excelente persona. Muchas gracias, William. Yo no sé si hay preguntas que quisiera que les aclarara. Carlos, muchas gracias. Maravillosa la conferencia. Hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Creo que hay un concepto que ha reiterado el doctor Carlos Martínez y es que la única cosa nueva en el mundo es la historia que usted no conoce. Totalmente de acuerdo. Yo tengo residentes que me dicen, doctor, me di la técnica el fin de semana, yo creo que la puedo hacer. Y siempre digo, los Beatles, Bill Gates, 10.000 horas requirieron para ser expertos en su área. Requiere 10.000 horas para ser experto en colonoscopia.
Doctor Junca, querido compañero de esta jornada académica, ¿tiene algún comentario para el profesor Martínez? William, gracias. Doctor Martínez, muchísimas gracias por su excelente presentación y todos los detalles técnicos y trucos que nos ha enseñado desde hace mucho tiempo. Tengo la fortuna de haber rotado con el doctor Martínez en el servicio de proctología del Hospital Militar y aprender allá mis primeras bases para la realización de colonoscopia. Sí, tengo dos o tres preguntas. La primera sería, doctor Martínez, ¿siempre realiza retroflexión en el recto y en qué situaciones estaría contraindicada intentar esta maniobra por posibles complicaciones o limitaciones técnicas? Bueno, entonces, un aspecto que yo tengo, si el recto es tubular y usted logra ver los 360 grados de las paredes, o sea, con un poquito de control y eso usted logra ver sin problema, no haría retroversoflexión. Si yo veo que es un recto muy abombado, que la parte más inferior y lateral a veces no la logro ver, le puedo intentar una retroversoflexión. O si hay lesiones del tercio inferior que las quiero ver desde arriba para verlas con relación a la unión escamocolumnar, ¿sí? Yo quiero ver la lesión desde arriba. Pues mire que aquí vemos muy bien la lesión, la unión escamocolumnar. Y quiero ver la lesión con relación a esto, si está dentro, esto está dentro del ano, ¿no? Aquí, esto es parte del ano, lo estamos viendo desde arriba, desde el recto. Entonces, si yo quiero ver la altura de la lesión bien y eso, puedo intentar una retroversoflexión. Veo algo sospechoso y hago eso. Pero de rutina yo trato de no hacerla si logro examinar bien. Si ya quiero específicamente ver lesiones, hago la retroversoflexión. En un paciente con un recto inflamado, eh, o si el equipo no está funcionando bien, la flexión es mejor no porque puede uno de pronto perforar. Yo personalmente no he tenido perforaciones de recto en retroversoflexión, pero sí he visto que han perforado el recto haciendo retroversoflexiones, ¿sí? La unión recto-simoidea, la han perforado. Entonces puede ser una medida que puede causar dolor y puede tener riesgo de perforación si la persona que lo hace no lo hace con cuidado. Eh, yo creo que, y lo mismo yo le pregunté a Edgar, ¿usted siempre hace retroversoflexión? Dijo, no, si yo veo y voy saliendo y veo bien los 360 grados y el recto no es tan abombado, ¿sí? No es abollonado, así que deja demasiado curvo y yo lo logro examinar bien, no hago retroversoflexión de rutina. Lo mismo en el colon ascendente, tampoco hacen de rutina, aunque es una de las indicadores de calidad es hacer retroversoflexión en el ascendente. Yo tampoco la hago de rutina. Si yo veo, a veces hago 2, 3 pasadas, pero no le hago la retroversoflexión de rutina. Doctor Martínez, ¿en qué situaciones siempre intenta en su colonoscopia la canulación del ilion o hay pacientes en que no hace el intento dependiendo de la indicación del examen? Yo creo que siempre trato de canular el hilio. Si estamos retrasados en el programa, hay mucha colono y el paciente no tiene como una indicación clara por diarrea, por dolor abdominal, por sangrado, pues no la hago. El dolor abdominal es una indicación porque hay que buscar Crohn. El dolor abdominal crónico, busque Crohn. El paciente con diarrea, busque Crohn. Y el paciente con sangrado busque erosiones o úlceras por aspirina o por cualquier cosa en el ilion que pueden ser, y hay que entrar al ilion de rutina en ese tipo de casos, de obligatorio. Pero si usted no lo hace de rutina, no está entrenado, es lo que yo le digo a ellos. Tiene usted que hacerlo más o menos casi siempre, a no ser, yo creo que la respuesta, siendo honesto, debe uno tratar de siempre hacerlo para estar entrenado. ¿Sí? Y a veces, pues si uno ve la válvula rígida, se estrecha, pues no lo va a poder hacer, pero ya eso también hay que informarlo. Entonces, en principio la respuesta es trate de canular el ilium siempre. Y como última pregunta, quisiera saber qué opina usted de la fotodocumentación en el informe. ¿Qué
¿Cuántas fotos coloca en su informe? ¿Existen fotos obligatorias? ¿Cómo hace para manejar esa parte ya en su práctica? Bueno, yo tengo una cosa, es que yo soy, desde que era estudiante, soy fotógrafo aficionado, ¿sí? Empírico. Yo nunca he hecho, pues, uno que otro cursito que a veces me mete Enrique Ponce a que haga, pero yo soy fotógrafo de la vida y me gusta documentar todo. Uno como ciudadano es muy visual, ¿no? A mí me gusta ver. Después de muchos años de que yo todo le tomaba fotos, salió en las guías de calidad de la colonoscopia que hay que hacer fotodocumentación, no hay de otra. Entonces, yo les aconsejo que hay que tomar fotos de lejos, de media distancia y con la lesión aquí. O sea, siempre tomar 3 fotos de lo que ustedes quieran ver. De lejos, de a media distancia y pegados. Y si el monitor es aquí, le trazan una X. Y el objetivo tiene que quedar en el centro. El tiro al blanco en el centro. O sea, que no les quede en una esquina, un rincón, así no, sino que traten de que la foto les quede el objetivo en el centro, pasando una X por el monitor. Bueno, ¿qué es bueno hacer? Por lo menos para que le crean a uno que uno llegó al ciego, una foto del ilion. ¿Sí? Tomarle una foto a las vellosidades del ilion, tomar una foto al apéndice y a la válvula ileocecal. Ese trayecto entre el orificio apendicular y la válvula ileocecal, si usted le toma una foto, es el sitio donde más se esconden lesiones aserradas. Esas lesiones planitas aserradas, ahí se esconden. Entonces, si usted le tomó una foto a eso, usted dice, mire, este tipo miró ahí y ahí no hay lesión. Entonces, el ilion, el apéndice, la válvula ileocecal y esa foto sería crucial tomarla. Ahí en ese momento usualmente toman tiempo y en las fotos sale el reloj y después toman una foto a la salida de la unión escamocolumnar y de las glándulas y de la línea pectínea, ahí toman otra foto. Entonces ahí ya lo obliga a usted a que usted revise el ano, de que no pase por encima. Ayer específicamente, no me deja mentir el doctor Lozada, el gastro que está rotando con nosotros, un paciente llevaba 3 colonoscopias por sangrado y no la han encontrado. ¿Sí? Y con el doctor Lozada veníamos saliendo y yo le dije, ojo, ojo en la salida, preciso, había una úlcera de 70% de la circunferencia en la unión anorrectal. En la unión anorrectal, toda una úlcera, ¿sí? Y esa era la causa del sangrado. Ya iba para cápsula endoscópica, y le iban a hacer enteroscopia a doble balón, ya le iban a hacer, y el paciente semiológicamente pujaba y caían gotas de sangre fresca al baño. Pam, 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 pam. Semiológicamente. Y yo le decía, mire, el sangrado está muy cerca de la, o sea, busquémoslo por ahí. Y el doctor Lozada, Álvaro Lozada, un poco le dije, ahí, y decía, ¿a dónde, doctor? Ahí, búsquelo, ahí está una úlcera. Después pasamos el dedo, palpamos el escalón, la induración, todo, y ya con retroverso flexión, como dice, con retrovisor, ya nos dimos cuenta que estaba ahí y le han hecho 3 colonos al paciente y no le habían encontrado la causa del sangrado. Entonces, yo pienso que todo esto que les digo hay que hacerlo a conciencia y el tacto rectal que a veces uno mes y saca como por cumplir, no, traten de leer estructura y eso ayuda mucho. No sé qué otra pregunta tengan. Sí, doctor Martínez, hay una pregunta del chat respecto al uso del rectosigmoidoscopio rígido para la medición de la distancia de el margen de la verge anal al borde de las lesiones en recto. Bueno, el rectoscopio rígido yo fui de los que más lo usó, porque nosotros toda consulta de proctología, cuando yo fui fellow de colon y recto, era obligatorio dentro de la consulta, como parte de la consulta, hacer rectoscopia rígida. Entonces usamos mucho rectoscopio rígido, pero, y pensábamos que era indispensable para medir las lesiones. Pero a medida que fue pasando el tiempo, lo dejamos casi de usar, lo fuimos dejando de usar menos, 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 y ahora nos orientamos más bien con estructuras. O sea, nos salimos a la unión anorrectal, ¿sí? Vemos la unión escamocolumnar, vemos la línea pectínea y comenzamos a entrar despacito. Vemos la primera valva de Houston, vemos la segunda valva de Houston y más o menos uno sabe que la segunda valva de Houston está más o menos a unos 5 o 7 centímetros de la unión anorrectal, ¿sí? Y uno lo calcula, es subjetivo. Y ahí uno más o menos lo que esté,
tocando la segunda valva de Houston. Generalmente uno sabe que eso tiene que ir a una cirugía ultra baja. Lo que esté a unos 2, unos 3, 4, 5 centímetros por arriba de la segunda valva de Houston, uno sabe que uno puede hacer excisiones parciales del mesorrecto y no irse hasta el piso pélvico. Entonces uno endoscópicamente mide la altura. Y la otra cosa es separar los glúteos para mirar la marca del colonoscopio. O sea, no mire desde el borde, porque entonces usted comienza a medir tumores desde el borde de la nalga. Y si la persona es muy nalgona, como la esposa de Condorito, entonces imagínense, con Yayita creo que era. Bueno, imagínense usted midiendo la altura de un tumor desde el borde de la nalga y no desde el borde del ano o desde la unión anorrectal. Acuérdense que son 3 sitios diferentes. Entonces, separar y mirar desde el borde anal tiene tal distancia y desde la unión anorrectal tiene tal distancia. ¿Sí? Mire, hasta en las mejores familias se ha visto esto. Vino un cirujano de los Estados Unidos a operar a una clínica muy famosa en Bogotá. Le dijeron que el tumor estaba a 15 o 12 o 15 centímetros y el tipo llegó con el laparoscopio y entró, dijo, si está a 15, yo voy un poquito más abajo del repliegue peritoneal, del fondo del saco peritoneal, por debajo de la segunda valva de Houston y ahí meto la resección y meto la anastomosis. A mí me invitaron a la sala de pato, yo entré. Un cirujano tuvo la diferencia de mandarme seguir adentro de la sala. Cuando hicieron el corte del recto y iban a hacer el disparo, yo soy fotógrafo y tenía mi cámara y le dije, doctor, ¿le puedo tomar foto del tumor? Y entonces me dijo, claro, Carlos, hágale. Entonces fui a tomar, yo en ese momento yo abría las piezas, entonces abría la pieza y le pude tomar, oh sorpresa, no había tumor. Entonces lean la colonoscopia, volvieron a leer la colonoscopia, tumor a 12 o 14 centímetros del borde anal. ¿Sí? Y entonces el cirujano que venía de Estados Unidos parecía un semáforo, verde, amarillo, rojo, el tipo no entendía qué estaba pasando. Entonces yo dije, doctor, ¿me permite hacer un tacto? Hice el tacto y toqué el tumor y estaba como a unos 4 centímetros. Y entonces nos tocó salir a hablar con la familia, que íbamos a hacer una cirugía, que iba a quedar con estoma, porque la primera iba sin estoma, este iba a quedar con un estoma derivativo y íbamos a completar la cirugía. Entonces el cirujano de Estados Unidos fue y habló con la familia que necesitamos hacer una anastomosis, pero que iba a ir con un estoma derivativo. Y eso fue una enseñanza, y tengo esa foto. Yo tengo la foto con tumor, sin tumor, y el pedacito después con tumor en la misma foto, para reforzar el concepto de que los tumores tienen que ser medidos, ojalá por el mismo que va a operar. Y yo recalco esto, porque esto en todos los países del mundo no lo aceptan. A veces, si usted le dice a un país donde el cirujano no hace endoscopia, se molesta, usted cree que es que usted lo está ofendiendo, lo está humillando. Yo le decía, mire, eso es como operar, como ir en un carro de Fórmula 1 a 350 kilómetros por hora, con los ojos tapados y que el copiloto le diga cuándo frena y cuándo coge la curva. ¿Sí? Esa es la cirugía. La cirugía es una cosa de riesgo. Usted sabe por dónde tiene que cortar. Y entonces es bueno que usted mismo sepa a qué distancia está el esfínter, a qué distancia está el piso pélvico, de la unión anorrectal, de la línea pectínea, de la línea de la unión escamocolumnar. Entonces, no es por molestar, yo creo que es una herramienta que, mire que los norteamericanos hacen endoscopia, hacen colono, ellos no se fijan en precio ni nada, ellos hacen colono. En España no les gusta, el cirujano no hace colonoscopia, pero yo, muchos de los felos que han rotado en España, me han contado, mire, en mi rotación de 2, 3 meses, le pasamos 2 veces por encima del tumor, cortamos a través del tumor. Yo digo, si eso les pasa en una rotación de 3 meses, les debe estar pasando frecuentemente. A nosotros es raro, no quiero decir que de pronto no nos haya pasado alguna vez, pero es raro que nosotros le pasemos por encima un tumor, porque nosotros vamos ya con nuestra propia percepción de la altura de la lesión en el recto para hacer el corte. Lo mismo, los tatuajes que hacemos en colon, nosotros los hacemos un poquito más gruesos, más reteñidos, con más tinta que el que hace el endoscopista clínico. El endoscopista clínico a veces hace un tatuaje muy tenue que se encuentra fácil en la colonoscopia, con tinta diluida. Nosotros hacemos con tinta no diluida un tatuaje con unos 5 o con unos 0,5 o un sensei de tinta. Hacemos tatuaje en doble cara y siempre en el borde
distal de la lesión. No marcamos arriba y abajo de la lesión, sino solamente en la parte distal, porque a veces no se ven los tatuajes sino en un solo sitio. Entonces uno sabe que si lo marqué distal y quito la tinta, sale el tumor. Pero si marco arriba y abajo y solamente el que veo es el de arriba, puedo engañarme y meterme a través del tumor. En cambio, si solamente marco en los bordes distales, sé que sacando la tinta el tumor va a salir. Y marcar en dos cuadrantes. Porque si uno quedó en el meso, el otro va a quedar en el antimesentérico. Entonces lo voy a ver en la serosa, el tatuaje. Entonces usamos una llave de 3 días, inyectamos solución salina, hacemos el abón, ya con el abón hecho ponemos la tinta 1 centímetro, empujamos con solución salina el otro poquito de tinta, lo que veamos necesario, después volvemos a meter solución salina, perdón, la tinta, sacamos, lavamos el catéter, lo irrigamos, lo lavamos y hacemos el otro tatuaje de la misma manera, en 2 caras. Con 2 caras es suficiente, con una tinta pura. Generalmente entre 0,5 y 1 centímetro cúbico de tinta es suficiente para tatuar. Y uno lo hace al ojo, que quede bien oscurito y saca, guarda la aguja, saca, purga el catéter, lo deja limpio y hace el otro tatuaje de la misma manera, con 0,5 o 1 centímetro de tinta. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Voy a hacer un comentario brevísimo. Yo quiero que aquí personas jóvenes, escuchando tu magnífica conferencia, magnífica, espectacular. Estamos frente a Carlos Martínez, un profesor, gran docente de Colombia. Aquí ha mostrado su magnífica experiencia de más de 30 años de hacer colonoscopia. Ha tenido entrenamiento en la Cleveland Clinic y en el Hospital de Karolinska, en Suecia. Mencionó Carlos una cosa muy importante que a la gente joven yo lo voy a recordar ahorita, que dijo Carlos. En ese hospital, en Karolinska, dirigido por muchos años el Comité Nobel de Medicina por la profesora Eva Klein y George Klein, estamos frente a un individuo con una vasta experiencia y que ha rotado en los sitios donde dan el Premio Nobel de Medicina. Los invito a todos el próximo viernes que nuevamente el doctor Martínez nos dará una conferencia sobre cómo se hace una polipectomía de alta calidad. Carlos, muchas gracias, muy amable por todo tu apoyo. Te queremos y admiramos mucho. William, muchas gracias. Y recuerdo cuando el doctor William todavía tenía pelo. Éramos recién graduados y nos poníamos con Fernando Sierra y ustedes se acuerdan en Paipa, nosotros ensayando las charlas, cuando todos estos cursos regionales, nosotros íbamos por todo el país y nos mandaban a los tres, ¿no? Yo de Colon y Recto, ustedes de Gastro, Fernando Sierra y usted, y ustedes ensayando las charlas y yo ensayando mi charla para ir a los simposios regionales por todo el país, impulsar la especialidad. Sí me acuerdo que desde ese momento nos conocemos. Yo creo que estamos hablando del año 92 por ahí, 92, 93. Yo creo que desde ese momento estamos compartiendo con William la parte académica. Yo nunca logré ser epidemiólogo como el doctor, ni tener la capacidad de lectura ni de estudio del doctor Otero, pero a veces el cirujano es más pragmático y folclórico en esto. ¿Sí? Ustedes son mucho más rígidos, más científicos y eso es lo que nos complementa. Por eso, cuando formamos nuestro grupo de endoscopia, éramos el doctor Ricardo Cepeda, clínico, el doctor Gustavo Landazábal, gastrointestinal alto, endoscopista y cirujano, y yo colorectal, endoscopista y cirujano colorectal, y formamos ese grupo que formamos por 25 años, indisoluble y que nos hizo crecer tanto porque teníamos como lo que yo no era capaz lo hacía el otro y lo que el otro que me veía flojo en algo me pasaba los sopletes para que yo no la embarrara. El doctor Cepeda, gran persona, gran médico y yo creo que es uno de los que más sabe de imágenes en el país, ese y de páginas web. Una persona que sabe mucho de todo esto. Yo creo que lo que nos hizo crecer el doctor Cepeda, su esposa, Martica, en la parte de calidad, el doctor Cepeda, el doctor Landazábal con su gran capacidad de liderazgo y gestión administrativa. Yo creo que hicimos un grupo espectacular. Bien que esos grupos mixtos se nutren y funcionan muy bien. Y nosotros ahora estamos con el grupo de gastro del militar que nunca hemos trabajado juntos. Ahora compartimos salas, compartimos endoscopios, compartimos tinto, café, galletas, pan.
Qué bueno. Qué grupo tan sabroso para trabajar ahora, tener un gastro clínico apoyándolo a uno académicamente en todos los conceptos. Muy Eso es bien, Carlos. espectacular. Les aconsejo, háblense en grupos mixtos, que eso, la tranquilidad que da para ejercer es mucha, 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 mucha. Lo que yo no sé, el otro lo sabe. ¿Sí? Muchas gracias, Carlos, por esa reflexión y esos magníficos consejos. Nuevamente, todo el grupo, la gente no se ha despegado de la asistencia a este importante certamen. El próximo viernes por este canal, el doctor Martínez nuevamente nos deleitará con sus magníficas conferencias. Carlos, buen día, muchas gracias. Gracias, William. Muy amable. Gracias a todos por su atención y ojalá les haya aportado algo. No sé cuándo se retire uno, pero dejar algo sembrado en la juventud. Piensen que Colombia es Colombia. Y lo más importante, la programación neurolingüística que hagamos o psicolingüística. Los colombianos somos los mejores, los más honestos, los más decentes, los mejor portados y los más trabajadores. Nunca dejemos de repetir esto porque esa programación neurolingüística es la que va a cambiar nuestro país. No nos dejemos vencer de imágenes malas. Hagamos una imagen grande de Colombia y no nos la quitemos de la cabeza.